Si usted es católico, no puede educar a sus hijos en la fe católica. Si usted es católico, no puede adorar a Cristo en contra del Partido Comunista. Si usted es católico, no puede leer la Biblia. No puede tener un misal. No puede tener una oración. Eso es China. Así están los católicos en China. Vamos a hablar hoy de nuestros hermanos en China. ¿Será que es un tema poco importante que no merece ser escuchado? ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, entonces vamos a hablar de los católicos en China. Antes que nada, yo les pido, usted que escucha este podcast fue traído aquí por el Padre Pío. Entonces, no nos vamos antes de terminar todo este video, porque cada una de las palabras que están aquí es algo que el Padre Pío quiere que usted escuche. Y eso lo digo porque cuando uno mira las estadísticas del canal, lamentablemente, muy poco porcentaje de las personas que empiezan a ver el video se quedan hasta el final. Así que no hagamos este desaire al Padre Pío, que es el que quiere que nosotros sepamos de esto. Y que también la noticia es tristísima porque se trata de nuestros hermanos en la fe, los católicos de China, que están bajo una dictadura increíble. Voy entonces a extractar algunos comentarios que hay en la página web Info Católica, y el título de este artículo es: La dictadura china incrementó la persecución de cristianos antes de ampliar su acuerdo con el Vaticano. Noticia del 27 de octubre y ellos sacan mucho de esta información del National Catholic Register. Entonces empieza diciendo lo siguiente: el gobierno chino continúa imponiendo amplias restricciones a la libertad religiosa en las semanas previas a la renovación de un acuerdo con el Vaticano el 22 de octubre. Entonces, recordemos que China en este momento tiene un acuerdo que se acaba de renovar también con el Vaticano, en el cual se supone le da libertad a los católicos, y sobre todo se trata de un acuerdo para elegir a los obispos, que era un acuerdo complicado. La situación en China es que está la Iglesia Católica, que es denominada la Iglesia de las Catacumbas o clandestina, por ser fiel al Romano Pontífice, y está la Iglesia Patriótica, que no es más que una mofa del Partido Comunista, o sea, sería una Iglesia Católica del Partido Comunista. ¿Qué es lo que el gobierno hace? Ellos quieren acabar con la Iglesia clandestina, o sea, la Iglesia Católica, y pasar a todo el mundo a esa Iglesia, comunista. El Vaticano hizo un trato con ellos, algo que a nosotros como católicos nos deja perplejos, porque a raíz de ese trato, la persecución o de ese acuerdo, la persecución no solo se ha incrementado, sino que se ha justificado a raíz de ese acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sigo leyendo el artículo. El gobierno comunista ha implementado de forma más estricta la prohibición de la venta y distribución de textos religiosos. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos dar una Biblia, un misal, cualquier cosa, una oración, en una estampita pequeña, una imagen, lo que sea, está restringido porque ellos dicen que es contrabando. Aquí hay un testimonio de una persona que tiene un almacén de libros y ella dice: revisaron mi almacén, examinaron todos los registros, incluso miraron las hojas de papel del suelo. O sea, ellos se lo toman en serio. Ellos saben que nuestro Señor Jesucristo es el enemigo del comunismo, porque el comunismo es ateo y es gnóstico igualitario, más que ateo es gnóstico, pero se presenta en una primera fase como ateo. En realidad es gnóstico, es decir, es el pensamiento completamente contrario a nuestro Señor. Ellos revisaron hasta los papeles que habían en el piso, dice él. O sea, ellos no se quedan con nada, revisan todo, porque saben que cualquier cosa, cualquier palabra ya es decisiva para que una persona se convierta y entre a la fe católica, o en todo caso renuncie a las ideas comunistas. Entonces sigue diciendo este hombre: para ver si tenían un contenido prohibido. Si encuentran algún contenido de este tipo, seré multado, o peor aún, mi negocio será cerrado. Yo diría que peor aún es abandonar la fe. En todo caso, da ese testimonio. La única fe que la gente puede practicar libremente es la del Partido Comunista.
Una editorial fue cerrada recientemente, su personal fue arrestado porque habían publicado libros cristianos. Si los negocios son descubiertos, podrían ser multados hasta 10 veces sus ingresos mensuales, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede mencionar la palabra Cristo, ni iglesia, ni Jesús, nada. Todo es censurado. Y para los libros en línea que tienen esas palabras, ellos tienen que censurarlos, tienen que poner las iniciales o cualquier cosa así, porque no pueden poner el nombre, porque inmediatamente les borran la página, el PDF, lo que sea. La Sagrada Escritura, ellos están haciendo una traducción, imaginémonos esto, ellos están queriendo hacer una versión adaptada al Partido Comunista de la Sagrada Escritura. Eso ya lo hicieron recientemente porque ellos habían publicado un libro donde estaban varias historias y una de ellas era la de nuestro Señor, el relato de la adúltera que nuestro Señor escribe en el suelo y después dice: ¿quién te condena? O antes de eso, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y al final le dice a la adúltera: vete y no vuelvas a pecar. Pero entonces ellos adaptaron el relato de tal manera que nuestro Señor lanza la piedra contra ella y se puede decir, nuestro Señor lapida a la adúltera. Imaginémonos eso tan brutal. Y eso lo está haciendo los comunistas. Llegados a este punto, aquí el artículo va a pasar a hablar de los difuntos, de los muertos. Entonces aquí hay un informe del 16 de octubre en el que se menciona que en septiembre las autoridades chinas habrían demolido las lápidas de 20 misioneros suecos, algunos de los cuales ya habían muerto 100 años atrás, y dice que estos misioneros fueron arrestados en la ciudad de Shenzhou, administrada por el distrito de Hangzhou de Zhuangsheng, en la provincia septentrional de Shanxi. Entonces los misioneros llegaron en 1888, se establecieron allí, fundaron hospitales, escuelas, bueno. Y había una comunidad allí que fue arrestada y las tumbas fueron, profanadas. Las tumbas y la casa con fotografías de los misioneros fueron arrasadas 2 horas después. Ya que hablamos de los difuntos, recordemos que en el canal estamos haciendo la novena a los difuntos. Estamos haciendo la novena por las almas del purgatorio, para sacar almas del purgatorio. Esa novena, lamentablemente, ha tenido muy poca audiencia, pero es vital, porque el Padre Pío decía que el rezar por las almas del purgatorio no solamente era un beneficio gigantesco para ellas, sino para nosotros mismos, porque esas almas van a rezar en el cielo por nosotros. Así que no podemos ignorar esa novena que estamos teniendo todos los días. Quien no la haya iniciado, no importa, iníciela en el día en que vamos y después la retoma, que igual se puede hacer en cualquier momento. Hoy inicia desde el día 1. Bueno, aquí se menciona que el cardenal Parolin, que es el encargado de ese acuerdo, pues esto es tristísimo porque se trata de un cardenal de la Santa Iglesia y quien el Papa ha dispuesto para este acuerdo, que no se entiende cómo es posible, y ante esto que el Papa no diga nada. Pero en todo caso, el cardenal Parolin dice, cuando le hablan de las persecuciones, de que hay cristianos que entran a las iglesias y en el altar ponen la imagen de Xi Jinping y de Mao Zedong, es decir, de asesinos y comunistas ateos, y los ponen al lado del altar, o simplemente quitan las imágenes de Nuestra Señora, la Virgen de la Cruz, etcétera, y ponen imágenes de ellos. Todo eso, y el cardenal responde: pero ¿qué persecuciones? Tiene que usar las palabras correctamente. Hay regulaciones que se imponen y que conciernen a todas las religiones y ciertamente también conciernen a la Iglesia Católica. No sabría yo cómo entender esto. Tal vez como que él dijese que esas persecuciones se tienen que dar porque China lo hace con todo el mundo. Realmente no entiendo. Vamos entonces a pasar a otra cuestión, que son los hijos. Todo menor de 18 años no puede ser educado en la fe, no puede dársele catecismo, no puede entrar a una iglesia. Ellos han llegado al punto, estos comunistas, que colocan cámaras dentro de las iglesias para vigilar que nada de eso suceda, eso y otras cuestiones, ¿no? Que no se predique contra el partido, etcétera, etcétera. Eso, imaginemos nosotros nuestros hijos que no pueden ser llevados a un templo. Es decir, el bautismo tiene que ser en secreto, tiene que ser en la casa, tiene que ser, en fin, en un hermetismo ni el más tremendo, porque si ellos se dan cuenta, somos condenados, somos capturados, multados, o ya directamente llevados a campos de concentración, o si no, muertos. Hay un montón de obispos desaparecidos, sacerdotes, de laicos, y muchos que simplemente no solo son desaparecidos, sino que ya se dice murieron.
Es decir, estamos ante una persecución gigantesca. Nosotros como católicos no podemos cerrar los ojos ante eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero tenemos que rezar por ellos, evidentemente. Pero todo lo que podamos hacer, tenemos que hacerlo. Uno de los bienes que podemos hacer es, una vez que ellos están siendo perseguidos, pues nosotros hagamos bien, hagamos sacrificios aquí en nuestra propia nación. Uno de esos sacrificios que podemos hacer es ser parte de los hijos protegidos del Padre Pío, es decir, miembros de nuestro canal que donen a este canal para que sigamos difundiendo la devoción al Padre Pío por todo lugar. Eso por dos razones. Una, ese sacrificio lo podemos ofrecer por ellos. Y además, porque como nadie da estas noticias, nosotros lo hacemos. Nadie ama lo que no conoce. Aquí nadie reza por aquel que no conoce. Si nosotros no conocemos la situación de los católicos allí, ¿cómo vamos a rezar por ellos? Pero no solo nosotros, tenemos que hacer que otros también lo hagan. Así que no podemos ser indiferentes. El Padre Pío nos quiere como sus hijos protegidos. ¿Cómo le vamos a decir que no simplemente por no querer hacer un sacrificio, una abstinencia de al menos 1.000 pesitos diarios? Es imposible no hacerlo, ¿no? Yo hablo en pesos colombianos. Pero en todo caso, no solamente es el ser hijos protegidos, que ya es una gracia que no se iguala con ninguna, pero de igual manera compartir este video, darle me gusta, que adicionalmente es pedir la bendición del Padre Pío, compartirlo, bueno, todo eso. Recuerden que además cuando ustedes se suscriben, le dan a la campanita y lo comparten, entran para la misa de noviembre, que adicionalmente esa misa de noviembre es también por aquellas personas que ustedes quieran poner allí. Simplemente con que ustedes se inscriban, ya su nombre está allí y todas las intenciones que ustedes tengan de sus familiares, de sus conocidos que hayan muerto, allí estarán, se estará rezando por las almas del purgatorio, todos ellos. Es la misa del mes de noviembre, entonces no puede ser que nosotros nos perdamos la misa solo por un clip. Suscribámonos, démosle a la campanita, compartámoslo y abajo en la descripción de este video está el link para que ustedes puedan dar sus datos y inscribirse a la misa. Yo les recuerdo que los hijos protegidos del Padre Pío, porque no solamente nos están ayudando, sino que además estamos rezando por ustedes, ellos ya están en la misa, ustedes ya están en la misa. Todas las misas siempre son por ustedes, así que no hace falta que se inscriban, que igual lo pueden hacer, pero ya están en la misa. Ese es uno de los privilegios que tienen por ser parte de esta familia. Y la segunda razón que yo quería dar es que si nosotros somos hijos protegidos del Padre Pío, adicionalmente sabemos algo, que estamos unidos al Padre Pío, que si nosotros queremos rezar por esos católicos chinos, lo vamos a poder hacer, y unidos al Padre Pío esa oración va a ser más fuerte. Es decir, esa persecución a los chinos se va a disminuir con una persona que está rezando, no sé, en el centro de Colombia, en el centro de México, de Ecuador, de donde sea, y esa persecución va a disminuir, aunque sea que una sola persona se logre salvar, que una sola persona logre, estar firme en su fe y morir mártir, o simplemente se libre de alguna persecución o libre a su hijo, etc. Esas gracias que se dan al otro lado del mundo, cuando nosotros lleguemos al juicio, Dios nos va a decir: tú salvaste a ese joven de morir apóstata, o a ese joven de ser capturado por el régimen comunista, de ser obligado a abandonar la fe, de ser torturado, etc. Y nosotros vamos a decir: ¿pero cómo? Sí, porque tú oraste por él, pero oraste por él unido al Padre Pío, porque eras uno de sus hijos protegidos. Entonces esa oración tuvo mucho más peso, y por medio de Nuestra Señora yo dispensé una gracia especial para ese pueblo. Es así como funciona la gracia, no podemos ser indiferentes a eso. Ellos están sufriendo, ellos son católicos, ellos son nuestros hermanos, podríamos decir incluso más que nuestros hermanos de sangre. Ellos son realmente nuestros hermanos porque estamos unidos en Cristo, y ellos practican su fe de manera heroica. Entonces, si es así, pues recemos por ellos, luchemos por ellos y hagamos una acción por ellos. Bueno, la situación del mundo es muy complicada. Chile, Bolivia, Nicaragua, son países donde el comunismo va avanzando, Venezuela, y así sucesivamente por toda nuestra nación colombiana también, que se ve amenazada por una y otra protesta, que todas son de parte de una izquierda ya anticatólica. Lo de Chile es increíble, realmente es increíble. Y bueno, las perplejidades por todo lo que se ha levantado alrededor del Santo Padre, en fin. Tenemos que orar, unirnos en oración, pero como yo siempre les digo, el apóstol Santiago nos enseñó:
la fe sin obras, ¿de qué vale? Él dice, hasta a mí cuando lo leí me pareció muy fuerte, él dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con las obras. ¿De qué te sirve una fe sin obras? Entonces nosotros no solo tenemos que decir, vamos a rezar, recemos, hay que unirnos en oración. Sí, el Padre Pío decía, reza, ten fe, no te preocupes. Es eso, tenemos que rezar, tener paciencia, no preocuparnos, porque Dios va a hacer su obra. Pero, como el apóstol Santiago decía, eso sin obras, ¿de qué sirve? Y el mismo Padre Pío que decía eso, construyó un hospital. O sea, él no se quedó simplemente rezando, sino que además de rezar, como fruto de esa oración, tuvo una acción, construir un hospital, y para eso tuvo que conseguir donantes hasta no más poder, así como lo hacemos aquí en el canal con los hijos protegidos del Padre Pío. Muy bien, recemos pues, unámonos y actuemos juntos. Yo les recuerdo adicionalmente que aquellas personas que estén en la novena, que recen la novena todos los días, que sus intenciones de manera particular van a estar también en la Santa Misa de el mes de noviembre por las almas del purgatorio. Este podcast lo hicimos hoy porque estamos en medio de la novena y quería hacerlo a la mitad de esta semana. Meditemos profundamente. Meditemos en estos días. Se acerca el 31, víspera de Todos los Santos, solo víspera de Todos los Santos, luego el primero Todos los Santos y el 2 los fieles difuntos. Recemos pues por los católicos en China, nuestros hermanos, y por todos los que están a nuestro alrededor. Yo quiero tomar en mí las oraciones que ustedes me pidan, así que pueden ponerlas en los comentarios, y que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.